por favor a Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. Y lo que quiero que veamos hoy es obedeciendo los mandamientos de Jesús. Si le preguntáramos al Señor Jesús, bueno, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es una cosa que tú quieras que yo haga en esta tierra? Y eso se podría resumir en una sola palabra que se llama obediencia. Y eso es lo que quisiera explicar ahora. Dice Mateo 28, del 16 al 20. Leo y después vamos a orar pidiéndole a Dios que nos hable, que nos dé revelación de su palabra. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te queremos pedir en el nombre de Jesús que tú nos hables en esta tarde, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender las Sagradas Escrituras, Padre. Que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que nos llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, Padre, para que andemos como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto para toda buena obra, creciendo siempre en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, Señor. Porque en esto eres tú glorificado, en que llevemos mucho fruto y seamos así tus discípulos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Si tú estudias los acontecimientos de la resurrección en orden como fueron, y vas viendo cada etapa en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tú descubres que Jesús nunca les dijo, él personalmente, vayan a este monte. Nunca. De hecho, cuando resucita Jesús, la primera persona que acude a la tumba es María Magdalena. Dice que todavía era muy noche. Era muy oscuro. Eran como las 4 de la mañana o las 5. Y de pronto ve que la piedra está removida y que los soldados no están allí. Minutos antes hubo un terremoto, porque un ángel descendió, movió la piedra, y los soldados que estaban custodiando esa tumba se hicieron los muertos y temblaban de miedo. Y el ángel se sentó sobre la piedra y se los quedó mirando a todos. Y en la primera oportunidad salieron huyendo y corrieron, escaparon. Le contaron eso a sus líderes y dijeron: no, pues ustedes digan que los discípulos vinieron de noche mientras ustedes pues dormían, y que se lo robaron, ¿no? Y les dieron pues dinero y los sobornaron. Ya que se fueron estos, el ángel se fue o se metió, pero llegó María Magdalena y vio que la tumba estaba vacía. Se espantó y salió corriendo, otra vez para avisarle a Pedro y a Juan, ¿no? Decirles: oigan, ¿saben qué? Se han robado el cuerpo de nuestro Señor. María nunca creyó que iba a resucitar Jesús. Cuando viene Pedro y Juan, corren, llegan a la tumba y dicen que vieron los lienzos puestos allí y el sudario en otra parte. En estos tiempos los enrollaban como se llama momias. O sea, les ponían así como las vendas, que eran unos lienzos largos, y los enrollaban. Les enrollaban los pies, les enrollaban el cuerpo, los brazos, y aquí en la cabeza les ponían una cosa que le llamaban sudario, y quedaba una momia. Entonces, lo que les maravilló es que vieron los lienzos puestos allí,
Y la palabra puestos en griego es perfectamente colocados y alineados. Esto es, estaban las manos, el cuerpo y los pies, pero no había nadie dentro de la momia. O sea, era como una momia, pero con los puros lienzos perfectamente ordenados, como si el cuerpo se hubiera desintegrado. Y el sudario dobladito y puesto a un lado. Y dice que vieron y creyeron, pero no creyeron tampoco en la resurrección. Creyeron en el poder de Dios y pues que Jesús no estaba ahí, porque después no creían. Entonces, se van y María se queda ahí. Y se le aparecen dos ángeles y le dicen: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Entonces sale de la tumba y afuera de la tumba, que era una cueva, había un jardín, y ve a un hombre arreglando las plantas. Y ella cree que es el hortelano o el jardinero. ¿Sabían ustedes que la prostitución no es el oficio más antiguo del mundo? Dicen, no, se dedica al oficio más antiguo del mundo. Entonces dicen que es prostituta. No es cierto. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo. ¿Qué es lo que pasó? No, nada, desde aquí se ve mejor. Ok, Es que no es el oficio desde más ahí tiene que antiguo hacerlo del así. mundo. El oficio más antiguo del mundo es la jardinería. Porque dice que Dios puso un huerto y puso a Adán, ¿para qué? Para labrar el huerto. Fíjate qué cosa tan preciosa. Lo primero que hizo el hombre cuando fue puesto sobre la tierra fue ocuparse de la ecología. Lo primero que hace Jesús cuando resucita es ocuparse de las plantas, ¿no? Y se puso a arreglar y a podar las plantas. A Jesús le gustaban las plantas. Y él dijo: es el hortelano. Y le dice: oye tú, si tú te lo llevaste, dime dónde pusiste el cuerpo de mi Señor. Y se voltea a Jesús y le dice: María. Y María lo ve y le dice Raboni, que era una expresión tierna para decirle maestro mío, o mi maestro consentido, o mi maestrazo, algo así, ¿no? Pero era algo que era pues con mucho cariño y con mucha ternura. Y entonces allí Jesús le dice: ve con mis hermanos y diles que vayan al monte en Galilea, donde ellos ya saben. Y se va. Y va María a decirles: siempre que Jesús nos quiera ordenar algo, lo va a hacer a través de los instrumentos más insignificantes y que a tus ojos tal vez sean los menos adecuados. Fíjate, les mandó a una mujer que despreciaban todos, que había sido prostituta, que había estado poseída por 7 demonios. No dice la Biblia que ninguno de los apóstoles se enamoró de ella. Tampoco dice que ninguno de los otros discípulos se hizo novia de ella. No se supo nada más de ella. O sea, como que de pronto el prejuicio de su pasado hacía que los hombres dijeran: no, pues sí, ya, Jesús nomás la acepta, pero pues para que yo me case con ella o algo, está como medio en chino, ¿no? Y fue a decirles: Jesús les manda a decir que los va a encontrar en el monte. ¿Le creyeron? No le creyeron. Entonces se aparece a 2 discípulos que no eran de los 12, eran 2 de los muchos, porque junto con los 12 lo seguían muchas mujeres y muchos otros, eran como 120 en total. Entonces va con 2 que ni siquiera eran del grupo de los 12, se les aparece y los manda, y tampoco les creen a ellos. Y entonces Jesús se les aparece una vez, estando 10 y no estaba Tomás. Y después se aparece a los 8 días estando Tomás ahí. Y después se aparece a los 8 días cuando dijeron: pues yo creo que como que no es, como que no. Y Pedro, en vez de ir al monte donde Jesús les había ordenado, se fue a pescar, ¿no? Y se les aparece otra vez, y en ninguna de las apariciones les dice: vayan al monte. Pero esto que está aquí en Mateo 28, del 16 al 20, es el último día de Jesús sobre la tierra. Él quería
que lo obedecieran. Finalmente, yo creo que después de tantas apariciones y que les habló del reino de Dios, dijeron, nos dio una orden y tenemos que obedecerle. Y entonces acudieron al monte donde Jesús les había ordenado. Y noten lo que dice el versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dice que los 11 le vieron. Los 11 lo estaban viendo con sus ojos, como Juan una vez dijo, lo que vimos con nuestros ojos y palpamos con nuestras manos. O sea, es algo que no nos lo contó nadie, nosotros lo vimos. Y en cuanto lo vieron, se arrodillaron todos y empezaron a adorarle. ¿Cómo? Tal vez con un canto, con palabras, tú eres Dios, tú eres precioso. Pero vean lo que dice, pero algunos dudaban. La Biblia es muy precisa. Cuando se trata de uno, dice uno. Había un endemoniado en los sepulcros. Cuando se trata de dos, pues dice dos, de dos en dos, o iban dos discípulos para Emaús. Cuando son tres, dice dos o tres. Cuando son cuatro, dice un que se llama paralítico que era cargado por cuatro. Pero nunca dice cinco. Cuando son cinco o más, dice algunos. Entonces, algunos son cinco, porque si aquí fuera sido uno, había dicho, pero uno de ellos dudaba, como uno de ellos me va a traicionar. O dos de ellos dudaban, o cuatro de ellos, no, algunos. Entonces el mínimo son cinco. ¿Se imaginan? De 11, 5, ¿cuánto es? La mitad. Ahora, noten la gravedad del pecado. Escuchen, Jesús nació en Belén, ¿no? No porque sus papás fueran de Belén, ellos viajaron. Estudios recientes prueban que Jesús nació 8 mesino. Cuando un bebé nace de 8 meses, nace con muchas desventajas. Problemas. Porque no se han formado bien todos sus órganos. ¿Por qué? Porque el viaje de ida y vuelta de Nazaret a Belén, ida y vuelta, se hacía haciendo todo el trámite que tenían que hacer en un mes. Si hubiese tenido 8 meses, por sentido común, es imposible que una mujer viaje a los 8 meses de que está embarazada. Ni siquiera se puede mover, por eso es que les dan incapacidad. Pero a los 7 meses todavía puede subir, bajar. De hecho, en los empleos les dan incapacidad hasta los 8 meses. Porque a los 8 meses, aunque quieran, ya no pueden. A los 7 meses todavía pueden no cargar cosas, pero sí pueden pues, ir de acá. Entonces, tenía 7 meses cuando ellos viajan. Dijeron, pues 7, vamos y regresamos. Y a los 8 meses que estemos de vuelta, pues ya, aquí pues das a luz y ya está todo bien. Pero se les adelantó el parto. Algunos creen que el viaje fue tan pesado que se adelantó. Entonces, nace el niño y son gastos. Y tienes que pagar, y pues José tuvo que quedarse un tiempo para trabajar y pagar, porque se tiene la mala idea de que el día que nació Jesús estaban los magos ahí, que dicen que eran reyes, no eran reyes, la Biblia no dice que eran reyes, eran magos. La historia los quiere conectar con unos reyes, pero la Biblia nunca dice que eran reyes, sino que eran magos. Entonces, los magos llegan cuando Jesús tenía ya 2 años. Porque ¿a quiénes mandó a matar Herodes? ¿A los niños recién nacidos? No, a todos los niños menores de 2 años. Entonces ya tendría como 1 año y medio. ¿Qué hacían 1 año y medio ahí? Pues juntando. Y los primeros meses son los de más gasto. No tenían para regresar. Estaban esperando de algún modo poder volver. Llegan los magos, no se sabe si eran 3, o eran 4, o eran 5. Pero por los regalos pueden ahora, asumir, ¿no? Porque los regalos que les dan son regalos que son esenciales para un viaje. El oro,
Si tú quieres viajar y no tienes dinero, aunque quieras no puedes, necesitas dinero. Ahora, de Belén para Egipto hacia el sur, tenían que atravesar más de 10 retenes romanos. Y en cada retén tenían que pagar impuestos. Entonces necesitaban dinero. Entonces el oro era para los gastos del viaje. Luego, el incienso. El incienso se utilizaba para que donde les agarraran la noche, en esos viajes de 10, 15, 20 días a pie, pues lo pusieran alrededor de donde ellos dormían, y eso ahuyentaba las culebras, las tarántulas, los alacranes, los Ay, lobos, pues hay todo. que ponerlo aquí. ¿No? Entonces, si tú ibas de viaje, en cada retén te revisaban. A ver, pague el impuesto, que ya está el impuesto. A ver, su incienso, ¿dónde está? ¿Por qué? Viajar sin incienso era como hoy en día que alguien viaje en un carro en la noche sin luces. Te infraccionan. Porque ¿cómo se te ocurre? Hay un riesgo para ti y para los demás viajeros. Y la mirra se usaba para enterrar muertos. Claro, el oro representa la divinidad de Cristo, el incienso representa el sacerdocio de Cristo y la mirra representa la muerte de Cristo. Pero en sentido práctico, la mirra, si tú no llevas mirra en un viaje, hay una multa y tienes que comprar mirra. ¿Por qué? Porque viajas con tu comida. Claro que hoy en día uno viaja con sus latas y su pan Bimbo y su mayonesa. En ese tiempo no podías. En ese tiempo viajabas con un borreguito o con una vaca. ¿Y por qué ibas con una vaca? Porque te la ibas a comer, ¿no? Entonces, obvio que le tomabas la carne y así es todo, pero los restos tenías que enterrarlos con mirra. Si no los enterrabas con mirra, el proceso de descomposición provocaba pestes y enfermedades en los demás viajeros. Eran rutas donde viajaba muchísima gente. Entonces la mirra también era para un viaje. Yo creo que se extrañó. Yo creo que pues José dijo, ahora sí puedo volver, ¿no? Pero esa noche un ángel se les apareció y les dijo, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes va a venir a matar al niño. Y salieron huyendo. Los historiadores y los eruditos no se ponen bien pues de acuerdo de cuántos años, pero estuvo entre 6 y 8 años en Egipto. Cuando le llama y le dice, vuelve. Y cuando vuelve, pues le da miedo de ir a un lugar y se va para Nazaret. Y Jesús se cría en Nazaret hasta los 30 años. Y es el carpintero del pueblo. A los 30 años va para el río Jordán, es bautizado por Juan, y entonces el Espíritu le lleva a un desierto en donde está 40 días, y cuando desciende de allí, escúchame, se muda a una ciudad que se llamaba Capernaum. Esa ciudad de Capernaum era un puerto, tenía unas playas preciosas, el mar de Galilea estaba enfrente. Nada tonto nuestro Señor, ¿verdad? Se fue a un lugar con playa. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, y definitivamente yo le pido a Dios, si me quieres dar una jubilación o lo que tú quieras, yo me quiero ir de viejito a la playa, ¿no? Y quiero pasar mis últimos días ahí, ¿no? Porque pues tú así fuiste. Ahora, no vaya a ser la cárcel de Patmos, mi amor. ¿por qué se fue? ¿O no? O a las Islas Marías, ¿no? No vayan a las Islas Marías, allá hay mar. Ya están re feas, las islas están re feas ahorita. Ok. Ya se pusieron muy feas. Entonces, ¿por qué escogió? Fíjate, ¿por qué Jesús escogió Capernaum y no escogió Belén o Jericó? O sea, Capernaum realmente no tenía ningún sentido histórico, pero Capernaum, de acuerdo a lo que la historia nos cuenta, era la ciudad más culta, más civilizada, era la ciudad más rica de todo el imperio. Hoy en día Tel Aviv es la ciudad más próspera en Israel, es la capital. Y era algo así. Todos los grandes sabios y filósofos y los fariseos, todos tenían sus casas ahí. Era gente muy noble, era la gente más
más pacífica y más culta, era la crema y la nata de la sociedad. ¿Por qué se fue Jesús ahí? Para enseñarnos algo. Porque fíjate, más de la mitad de sus milagros los hizo en Capernaum. Porque cuando él va para su tierra, le dicen, de todas las cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también acá. Y a los 2 años, cuando parte para recorrer todo el país y irse para Jerusalén, pronuncia juicio contra Capernaum. Y le dice, Capernaum, ¿serás levantada hasta el cielo? Oye, el Hijo de Dios decidió vivir sus últimos años allí, caminar allí, hacer sus milagros allí. ¡Qué privilegio! Y le dice, no serás levantada hasta el cielo, sino que hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto te digo que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y para Gomorra será más tolerable que el castigo para ti. Ahora, ¿qué pecados tenía Sodoma y Gomorra? De acuerdo con la ley, los delitos más graves son Adulterio. Adulterio no lo castiga la ley. Violación, secuestro, prostitución, lesbianismo, homosexualidad, asesinato. Era gente tan perversa que secuestraban a los niños para violarlos. O sea, eran tan perversos que Dios dice, el hedor, la peste del pecado de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mi presencia. Descenderé a destruirlos. Y Dios hizo llover fuego y azufre, porque no había remedio para ellos. Pero fíjate, ¿cuál fue el pecado de Capernaum? La incredulidad. La incredulidad, fíjate, es un pecado más grave que el homicidio, que el secuestro, que la violación de niños, que el asesinato y que cualquier otro pecado que se te pueda ocurrir así, horrible. La incredulidad, rechazar el mensaje del Hijo de Dios, es lo más grave que existe, por encima de cualquier otro pecado. El pecado que más daña nuestro cuerpo es la fornicación, porque dice que cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero la incredulidad tiene consecuencias eternas. Los que van a ser echados al lago de fuego que arde con fuego y con azufre, los que encabezan la lista son los cobardes y los incrédulos. Entonces, vuelve aquí a Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjate, estaban cometiendo un pecado superior al homicidio, al secuestro y a la violación, enfrente de las narices de Jesús. Porque los que secuestran y violan lo hacen a escondidas. Esto era un pecado abierto, descarado. Allí en su presencia estaban cantando, te adoro, Señor, y por dentro dudando. Y vaya que es una duda de las más graves, porque cuando se apareció y no estaba Tomás, y Tomás llegó y le dijeron, hemos dicho, el Señor dijo, no, eso es cuento. Hasta que yo no meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Y qué hizo Jesús cuando se apareció otra vez? Ven aquí, Tomás, mete aquí tus dedos y pon aquí tus manos y no seas incrédulo, sino creyente. Y se postró, ¿no? Dios mío y Señor mío, y le dijo, ¿por qué me viste, Tomás? ¿Creíste? Más bienaventurados somos nosotros, que sin ver hemos creído. Hoy es el colmo que viendo no lo crean. Pero ¿sabes una cosa? Por encima de nuestros pecados está la obediencia. Porque Jesús no les dijo, a ver, voy a empezar aquí. Tú para la derecha, tú para la izquierda. Tú para la derecha, tú para la izquierda. No los dividió, ¿no? Y
hipócritas, falsos. Ahí sí, te adoro, Jesús, y por dentro estás pecando en mi presencia, como si yo no viera lo que haces. Todos tenemos áreas de nuestra vida con las que luchamos. Falta de perdón, celos, mentira, malas palabras. Puede ser el cigarro, la pornografía, la lujuria, el chisme, la gritería, la ira. Todos tenemos áreas y ¿saben? Toda la vida vamos a tener áreas con las que estemos luchando. Y son luchas tan fuertes que hay etapas que nos vencen. Y nos vencen y uno dice, ya no lo vuelvo a hacer, y lo vuelve a hacer uno. Y de pronto llega uno aquí y uno se siente mal y uno dice, no, pues soy un hipócrita. Y el diablo te dice, hipócrita, hace un rato estabas de chisme y mira ahorita, sí Señor, te amo. Pero ¿sabes? El concepto de hipócrita que tiene el mundo es diferente al concepto que tiene Jesús de hipócrita. Tú no eres hipócrita, tú eres un enfermo que necesita un médico. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. No vino por los justos, vino por los pecadores. Entonces, sea cual sea aquella cosa que no hemos podido vencer, nunca creas la mentira del diablo, lo volviste a hacer, no te acerques a Cristo. No, ya, no eres digna. No, ¿por qué? Porque si tú dejas de obedecer a Dios, entonces pierdes la oportunidad de vencer eso que tanto te afecta. Esto es, supongamos, no puedes dejar el estexoma cigarro, ¿no? Y en las noches vas y te fumas uno y dices, ya no sé, ya no lo vuelvo a hacer, Y pasan 3 días y otra vez está, Señor, ya no quiero, ya no sabes ni qué hacer y quieres vencer eso. ¿Cómo vences eso? Obedeciendo al Señor Jesús. Él dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Toda rama que no lleve fruto será quitada, pero la que lleve fruto la limpiará, dice. Para que lleve más fruto. Entonces, es en el proceso de obedecer a Dios que somos limpiados y que superamos esas áreas de nuestra vida. Y luego uno dice, no, pues ya no fumo. Dios dice, sí, pero todavía te faltan los celos, todavía tienes celos, o envidia, o eres un enemistoso, te peleas con todo mundo, o andas en pleitos, en iras, en contiendas, y la lucha es por toda la vida. Y ya superas todo eso y Dios te dice, quiero que ores más. Ni siquiera una hora diaria. Ay, Señor, y es una lucha de toda la vida, porque desobediencia no es solamente hacer lo malo, es también dejar de hacer lo bueno. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Y el pecado qué es? Desobediencia. Entonces, obedece al Señor. Y una vez que obedeces, Él va a ir limpiando. Ahora, cuando obedeces, hay 2 bendiciones que son las 2 más grandes bendiciones que puedes recibir en esta vida. Y hay 2 oraciones que tenemos que estar haciendo constantemente para que esas bendiciones se hagan una realidad en nuestra vida. Porque una cosa es lo que le toca hacer a Dios y otra cosa es la que me toca hacer a mí. Dios hace lo imposible y yo hago lo posible. Él hace lo que yo no puedo, pero yo tengo que hacer lo que yo puedo. Fíjense, las 2 bendiciones. Yo creo que no hay bendiciones más grandes que estas. Dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló. La primera bendición que nos viene por causa de obedecer a Dios es la presencia de Jesús. Experimentas la presencia de Jesús en tu vida. Ahora, Jesús vive dentro de tu corazón por el Espíritu Santo. Él está dentro de ti. Pero algunos tienen el Espíritu de Dios apagado adentro de ellos o contristado. Es como hace años que fuimos a casa de mi suegra, tenía una casa con alberca y todo. Y mi suegra se iba a ir con mi cuñada y nos quedamos con la casa solos, ¿no? Y ella acababa de comprar un aparato, una cosa así grandísima con 20,000 botones ahí. Y como con 10 bocinas en la casa, y no, hombre, eso se oía, que la casa hacía pum,
pum, pum. Entonces yo dije, qué padre, nos vamos a quedar 3 días acá, vamos a poner alabanzas y que se oiga esto, pum, mientras estamos en la alberca con papitas disfrutando, ¿no? Y ya, se van. Al otro día pues ya nos paramos, conecto el aparato. ¿Y ahora dónde se prende esto? No tenía ningún botón que dijera power, ni on, ni encendido, ni off, nada, ¿no? Ninguna letra, tenía ninguna letra. Entonces dije, pues debe ser, y empecé aquí, y aquí, y de pronto empezaba a hacer ahí unas cositas así como con luces, y se apagaba, ¡fum! Y lo desconectaba y lo volví a poner, y yo, miren, me cansé de buscar el botón. Me cansé de buscar el botón. 3 días no lo usamos. Cuando llegó mi cuñada le dije, Jessica, ¿cómo se prende esta cosa? Ah, me dice, aquí está el botón, y era de todos los botones uno que estaba en medio de este. Y en cuanto le hizo así, ¡fum! Se prendió la luz de todos y ahí ella decía CD, DVD, tuner, todo era digital. Y es que yo te dice, es que cuando le aprietas 2 o 3 se bloquea y se apaga y hay que esperar como unos 10 minutos para que otra vez se ponga. Y nunca pude porque no sabía. Mira, tú tienes el espíritu dentro de ti, pero tienes que aprender cómo activarlo, cómo prenderlo, cómo encenderlo. Porque ¿de qué te sirve tener algo si no sabes cómo prenderlo? O tener un carro si no tienes la llave, caray. Tienes el carro y no tienes llave, pues ¿cómo lo prendes? Jesús está en ti, el Espíritu está en ti. ¿Y sabes cuál es la llave? ¿Cuál es el botón que enciende la presencia de Dios en tu vida? La obediencia. David Livingstone, Sir David Livingstone, abandonó palacios y castillos en Inglaterra, una herencia de millones de dólares, por un llamado que Dios le hizo para ir a África. Su familia le decía, no renuncies a esto, y él dijo, no, Dios me ha llamado y le tengo que obedecer, porque si le dejo de desobedecer, voy a pagar su presencia en mí, y prefiero estar 1 minuto en la presencia de Jesús que todas las riquezas que me pueda dar el mundo. En África enterró 1 por 1, por malaria, cada uno de sus hijos. Enterró a su esposa y se terminó muriendo también él allí. Pero él no cambiaba nada por la presencia de Dios. Él decía, es lo más maravilloso que existe. Una vez que tú experimentas la presencia de Dios, absolutamente nada jamás se puede volver a comparar. La presencia de Dios es más excelente que el vino, que las mujeres, que la coca, que la droga, que el éxtasis, que cualquier experiencia, que todo el dinero y el oro del mundo. David lo decía así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y David era el hombre más rico del mundo, más guapo del mundo, más famoso del mundo. Tenía todo a sus pies. Sin embargo, él reconocía, yo, fuera de la presencia de Dios, en esta tierra, no me sirve para nada. Él una vez dijo, prefiero estar un día en el patio de tu casa que 1000 fuera de ellos. Y en un salmo escribió, mejor me es tu palabra que millares de piezas de oro y plata. O sea, todo el oro del mundo no se compara con la delicia de poder leer la palabra y descubrir los tesoros que tenemos acá. La presencia de Jesús es maravillosa. Y la segunda bendición más grande que puedes conocer está aquí, dice, y les habló. Escuchar la voz de Jesús. Que sea Jesús quien te guíe, que sea Jesús quien te habla, que sea Jesús quien te diga qué hacer y qué no hacer. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Dios sigue hablándonos, solo que no nos habla más porque lo que nos ha dicho no lo hemos hecho. Y si Dios nos dice una cosa y no lo hacemos, no nos va a decir lo que sigue hasta que no hayamos cumplido con eso que nos dijo. Entonces, aquí es donde entra nuestra parte. Quiero ser guiado por Dios, quiero escuchar la voz de Dios, quiero ser guiado constantemente por Él y no estar esperando que los hombres me digan qué hacer, porque Jesús te puede hablar a través de una mosca,
a través de una prédica, a través de un sueño, de una visión, a través de un pajarito, a través del hasta a través de la música te habla Dios. De muchas maneras, cuando lees dices, Dios me está hablando, y es una bendición cuando te habla Dios. Pero tenemos que poner de nuestra parte. En Hechos capítulo 9 podemos ver por qué Pablo entró al cristianismo con el pie derecho. Pablo ha sido, y hasta el día de hoy yo creo que es el cristiano más grande que ha conocido la raza humana. No ha habido otro cristiano, yo creo que no va a haber nunca otro como él. Porque él empezó la vida cristiana bien. Dice que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos y los perseguía y pidió cartas. Iba enfurecido en contra de ellos, y mientras iba, se le apareció el Señor Jesús en el camino, una luz del sol que era más intensa que la luz del sol cuando resplandece en su fuerza, como al mediodía. Esa luz intensa cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primera oración que hizo Pablo fue esta: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esa oración tenemos que hacerla nosotros todo el tiempo. Muéstrame quién eres, quiero conocerte, quiero conocer tu carácter, tu naturaleza. Conocer a Dios es disfrutar de su presencia, porque es en la presencia que puedes conocer quién es Dios. Es como un perfume, como esos perfumes que te atraen y que quieres estar cerca de una persona que huele bien, que huele rico, ¿no? Quieres estar cerca. Pero de una persona que no huele bien, no quieres estar ni siquiera con ella. La presencia de Dios es ese imán que a través de conocer a Dios podemos nosotros disfrutar de su presencia. Entonces, todos los días deberíamos orar. Quiero conocerte, muéstrate a mí como eres. Dios tiene muchísimas facetas. Él es el Todopoderoso, el buen pastor, nuestra justicia, nuestra bandera, nuestro sanador, nuestra presencia. En sus nombres se revela quién es Él. Y Dios mismo dice que lo más elevado a lo que puedes llegar en esta tierra es a conocer a Dios. Porque dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su fuerza, ni se alabe el valiente en su valentía, sino alabes en esto quien se deba de alabar, en conocerme y en entenderme, que yo soy el Señor. Moisés le dijo a Dios, déjame ver tu rostro. Cuando dice que hablaba con Dios cara a cara, no es literal, es un modismo hebreo que quiere decir que hablaba sin inhibición, sin tapujos, como un amigo habla con otro, sin protocolos, pues. Hablaba tal cual él era, como un amigo. Entonces le pide, déjame ver tu rostro, y le dice Dios, mi rostro no lo puedes ver, porque si ves mi rostro te vas a morir. Ningún humano puede ver mi rostro y quedar vivo. Entonces le dice, te voy a mostrar mi espalda. Ese es otro modismo hebreo que quiere decir, te voy a mostrar tal como soy. Me voy a mostrar ante ti tal y como soy. Como aquí dice, ¿no? Se descosió o se ponchó, o sea, sacó todo lo que había dentro de él, y realmente no es aquel que no tiene miedo, tiene miedo. O sea, cuando alguien se sincera contigo y te sabes que yo soy así, 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 tú estás conociendo a la persona tal y como es, y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Entonces, dice que le tapó el rostro y que a través de una herida en la roca le dejó ver su espalda, pero no dice que vio su espalda, sino que oyó la voz de Dios cuando él pasó y dijo, Jehová, Jehová, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, que hace justicia y misericordia. Allí mencionó las 7 cualidades del carácter de Cristo y se mostró tal y como era. Tenemos que pedirle a Dios
muéstrate a mí tal y como soy. Y lo primero que el Señor te quiere revelar es lo que está aquí en Mateo 28, 18. Dice que se acercó su presencia y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él quiere que lo conozcas, primero que nada, como el Todopoderoso, como el que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Si Dios no te ha dado aún lo que le has pedido, no es porque le falte poder, ni es porque le falte dinero. Es porque Él es más sabio que tú y Él sabe que si te lo da ahorita te va a hacer daño. Es como si uno de mis hijos me pide un carro, uno de los gemelos. Pues yo le diría a mi hijo, pues te lo compro de juguete, no grande, no. ¿Qué sería yo si le doy? Ni siquiera alcanzan sus pies. Y si logran algo se van a matar. O sea, en vez de hacerles un bien, les voy a hacer un mal. Alefia tiene 14 años. Ya le empecé a enseñar a conducir un auto, porque a los 15 ya le puedo sacar un permiso, mientras vaya con un adulto. Yo quiero que él aprenda, y le dije: hijo, yo quiero que tú aprendas para que ya cuando estés en la universidad, pues vayas en tu carro y te muevas. Pero a su tiempo. Entonces, si aquello que le estás pidiendo a Dios no te lo ha dado, no es porque Él no pueda, es porque no es el tiempo. Porque si te lo da ahorita te va a hacer daño. Hace poco en el periódico vi a uno que yo conocí, Juan Carlos Pérez, pero no es el otro Pérez, sino otro. Y dije, O sea, pues no se imaginen, iba a la los que iglesia. conocen al Pérez. Salió de un café internet, tenía un mes que había salido de la cárcel. Salió de un café internet y lo metieron como 10 balazos. Y quedó tirado en la calle y lo vi y dije, pues iba allá en el norte. Yo dije, mira cómo acabó. Yo a muchos les digo, si no ha salido libre, es porque Dios te está guardando de algo. O sea, Dios sabe por qué. Hay quienes salen y se apartan, pero Dios sabe que van a volver otra vez con Él. Pero hay quienes Dios sabe que si salen y se apartan, los van a quebrar. Entonces dice, ese mejor lo tengo acá. Entonces, ¿qué es aquello que tú le clamas a Dios con todo tu corazón que te dé y no te ha dado? Puede ser que todavía no estás lista o listo para recibirlo. Yo le clamaba, dame un esposo, dame un esposo. Y a los 10 años, un pastor me hizo aterrizar, me dijo, ¿y estás listo para tener una esposa? Sí, hermano. Me dijo, ¿tienes a dónde vivir? Le dije, no. ¿Tienes un sueldo fijo? Le dije, no. ¿Ya sabes cómo educar a los niños? ¿Ya sabes? No. Entonces Dios nunca te va a dar lo que le estás pidiendo hasta que no me puse a prepararme y estudié y todo, pero todavía no era el tiempo porque era una mocosa ella, o sea, ¿cómo me le iba a dar? 10 años. Cuando se la pedí tenía 9 años ella. Imagínate que me la da de 9 años, voy al reclusorio. No, hombre, yo salgo por corriendo. perversión de menores, ¿no? Yo salgo corriendo. Y si me la da 2 años antes, pues estaba en el mundo. Imagínate. Si cristianos tenemos unas broncotas, ahora cristiano y no cristiana, pues es peor. Entonces, todo tiene su tiempo. O sea, Dios tiene, Él es el Todopoderoso, dice toda potestad. Y potestad es una palabra muy fuerte, muy grande, que significa autoridad y poder. Un soldado tiene autoridad por el uniforme que trae puesto. Traen esto aquí, traen granadas y traen un arma y tiene autoridad. Tú ves un soldado en la calle y la neta dicen que se corrompieron. Miren, son muy pocos. La mayoría sigue siendo la institución. Yo creo que es la que se mantiene todavía con los ideales. Pero si un soldado te dice detente y no te detienes, él ejerce su autoridad al darte una orden. Alto ahí. No te detienes, saca su AK-47 y te la surte y te mata. Ellos están entrenados para que a la primer desobediencia destruyan a aquel que no les obedece, porque tienen el poder para hacerlo. Se habla de que han matado civiles, sí,
Si tú lees, pues el parte es que los soldados pues dieron la orden de alto y no se quisieron parar, y eran ricos que decían, no, pues aquí mis chicharrones truenan, contra un soldado no truenan mis chicharrones. Él dice alto y es alto. No se quisieron parar y mataron a todos, y después a ver qué onda con estos, civiles o no civiles. En las guerras utilizan a los niños y a las mujeres para pues explotar bombas y hacer cosas contra los más soldados. Y ellos tienen órdenes. Así un niño venga y le digas alto y no se detiene, lo tienes que matar porque puede traer una bomba. Tienen la autoridad, pero también tienen el poder. Tú le dices alto a alguien y no se para, pues los de tránsito, alto, alto, y pues se pasan. ¿Y qué hacen? ¿No? Ni siquiera tienen balas en sus pistolas, o no sirven, ¿no? Entonces, Él quiere que lo conozcas. Y la segunda oración que tienes que hacer es la segunda oración que hizo Pablo, que tiene que ver con el que te hable Jesús. La bendición más grande es la presencia de Jesús. La segunda bendición es la voz de Jesús hablándote, guiándote. Le dijo Pablo, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra él. Y entonces hace la segunda oración, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la segunda oración que tienes que hacer todavía es, dime qué quieres que yo haga. Dime qué quieres que yo haga. Dime qué quieres que yo haga. Y entonces Jesús le dijo a Pablo, bueno, siéntate, Pablito, vamos a tener una clase, vamos a tener un seminario hoy de 10 horas tú y yo, ¿no? Mira, estos son mis mandamientos, ¿así le dijo? No. Entra a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Y a quién envió Jesús para decirle qué hacer? ¿Al apóstol Pedro? Ananías. ¿Al apóstol Juan? ¿Y Ananías quién era? Un discípulo. Discípulo quiere decir aprendiz, o sea, era un donante. Lo mandó con un super archimega general, con un super picudo, fariseo de fariseos. Le mandó un aprendiz allí a decirle, ¿sabes qué? El Señor Jesús que te apareció me dijo que hagas esto y esto, y lo bautizó. Y luego se fue a la iglesia de él y se sentó Pablito ahí tomando clases de Biblia con los discípulos de Damasco. Fíjate, el Señor Jesús te va a dar sus órdenes a través de otros. No, a veces lo hace a través de un sueño, de una visión, pero el 99% de las veces lo hace a través de personas. Y de personas que a veces no te caen bien, o que dices, ay, pero a mí qué me dice si él no ha pasado por lo que yo he pasado. Yo en la cárcel, yo les digo siempre, el menos indicado para decirles qué es lo que Dios quiere soy yo. Yo nunca he estado preso. Pero yo soy un mensajero y te digo las cosas que Dios dice, si las quieres tomar adelante, y si no, es tu boleto con Dios. Y aquí entra el punto. Fíjate lo que les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios quiere es que salgamos, no que nos quedemos. Estamos aquí, pero para salir, para que lo que aprendemos aquí lo demos allá. Se tiene esa falsa idea de que voy a recibir para dar, y Jesús enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando recibes eres bendecido, pero cuando das eres doblemente bendecido. Entonces, si te congregas aquí, te aseguro que eres bendecido por Dios. Pero si en tu casa congregas a otras personas, eres doblemente bendecido. Entonces, ¿qué escoges? Mira, vas a trabajar aquí en la carpintería y te voy a pagar 10,000 pesos al mes. Pero si trabajas por tu cuenta te pago 20,000. ¿Qué escoges? Es el mismo trabajo. Pues escoges otro, ¿no? O sea, digo, allá me pagas 20,000 y estoy por mi cuenta, y aquí bajo tus órdenes, pues mejor allá, ¿no? Entonces, el salir y hacer discípulos es lo que Dios quiere. Es parte de la obediencia. Y dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Salir, ir y hacer, pues eso te toma poco. No vas, invitas y ya viene, que es lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? Invitar a todos. Ya que los invitamos a todos, bueno, y vienen, ¿qué vamos a hacer ahora? Enseñarles
lo que enseñó Jesús, ¿no? Y eso nos va a tomar tiempo. ¿Para qué? Para que ellos a su vez salgan y hagan lo mismo y se repite el ciclo. Ahora, la clave está aquí, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En otras palabras, enseñándoles que guarden mis mandamientos. Y aquí este punto es un punto muy crítico porque hay mucha ignorancia en la iglesia acerca de cuáles son los mandamientos del Señor Jesús. Yo recorro las cárceles y cada 3 meses vuelvo a hacer la misma pregunta. No la voy a hacer aquí porque somos pocos. Cuando es un grupo grande, pues como que pasa más desapercibido. Pero yo les digo así en los grupos: ¿cuántos mandamientos dio Jesucristo? Y empiezan 1, 5, 10. Alce la mano a todos los que dicen que dio un mandamiento. Porque casi todos, o sea, de entre los que contestan cuántos mandamientos dio Jesús, hay 3 respuestas equivocadas. Algunos dicen, nada más un mandamiento dio. Y ya como unos 15, 20 alzan su mano, que bajen su mano. ¿Cuántos creen que Jesús dio 2 mandamientos? Y más de la mitad del grupo levanta, si nada más dio 2 mandamientos. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos creen que dio 10 mandamientos? Poco menos de la mitad alza su mano. Entonces, muchos dicen dio 1. Y se basan en Juan, ahora sí, acompáñenme. Juan capítulo 14. Porque quiero que lo corroboren por ustedes mismos. Juan capítulo 14, versículo 34. Y dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ahí está. Un mandamiento. Juan 14, ¿sí? Juan, perdón, 13:34, perdón, 13:34. 13:34. Eso es a ver si estabas lista. Perdón, 13:34. Un mandamiento nuevo les doy. A ver. Es un mandamiento nuevo más que se agregan. Nuevo. O sea, que había agregado a los 2 que ya estaban, Entonces, ¿no? no puede ser uno, ¿no? No, son 3, ¿no? Estamos de acuerdo que no puede ser uno. No. Ok. Ahora, quienes dicen que fueron 2, se basan en Mateo capítulo 22. Vamos para atrás. Es donde dice que se resume toda la ley, ¿no? Mateo 22, 34 al 40. Ahora, observen esto. Mateo 22, 34 al 40. Observen esto. Estamos hablando los mandamientos de Jesucristo a sus discípulos. Que ahí dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo a ustedes. Ok. Entonces, no es uno, porque hizo un nuevo mandamiento. Okay. Sí es uno de los mandamientos, pero no es el único. Okay. Los que dicen 2, se basan aquí, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Esa expresión, se juntaron a una, en la Biblia al día y en otras versiones, habla de que organizaron una reunión privada con Jesús. ¿Por qué privada? Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por saber, dice, por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, escúchenme aquí tantito, guarden ahí su lugar. No cualquiera podía ser intérprete de la ley, ni escriba, ni fariseo, ni saduceo. Estudiaban muchos años a los pies de algún rabino. Y él iba como que descalificando hasta que le quedaban pocos. Y de esos pocos, los que se graduaban, el día de su graduación, les daban el secreto de los rabinos. En el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, hay 813 mandamientos. No nada más 10. 813. Y de esos 813, hay 2 que son los más importantes, de los cuales dependen todos los demás. Entonces, a los que se graduaban les decían: te vamos a decir cuál es el código secreto entre nosotros. El gran
mandamiento en la ley es este, y el segundo es este. Y se calla la boca. No me le dice a nadie. Porque había muchos rabinos, maestros y profetas falsos. Y la ley dice, uno de los mandamientos es, si alguien es un profeta falso, mátenlo, apedréenlo. A Jesús lo querían matar. Entonces, querían tener algo contra él. ¿Para qué? Para poder acusarlo. Y vaya que lo querían, cuando le trajeron a la mujer, lo querían poner a prueba para ver si desobedecía la ley de Dios o la ley de los romanos. O sea, acá lo querían poner a prueba. Entonces, cuando un profeta falso andaba por ahí, hacían una reunión privada con él y decían, a ver, dinos cuál es el gran mandamiento de la ley. Y si no sabía, era un falso profeta. Y entonces, con los testigos, lo sentenciaban a muerte y lo mataban. Entonces, esto no fue algo en público, fue algo en secreto. Y Jesús, ¿qué respondió? Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ese mandamiento no es un mandamiento de Jesús, es un mandamiento de la ley que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. En Deuteronomio 6:5 está ese mandamiento. Es un mandamiento de Moisés, no es un mandamiento de Jesús. Yo les digo en la cárcel y se los digo también aquí. Quien me encuentre un versículo en los evangelios en donde Jesús siquiera le sugiera a sus discípulos que lo amen, le doy 500 pesos. No, pues nunca. Bajo el Antiguo Testamento tenía que ordenarle, me tienes que amar. Pero ¿sabes? Uno ama Por todo lo que hace. cuando uno es hijo, uno ama a su papá o lo odia. No puede haber término medio. No puede haber término medio. O amas o odias. Oye, tu papá, no me hables de ese, no quiero saber nada. Ah, lo odias. Porque entre el amor y el odio hay una línea delgadita. Carl Gallivan, el gringo que estuvo acá, no conoció a su papá nunca. Pero ese hombre es un genio con patas, un genio con patas. Él inventó el microprocesador cuando trabajaba en Intel. Intel era una compañía, ni siquiera era nacional porque no estaba en todos los Estados Unidos. Y con el microprocesador pasó a ser una compañía mundial. Lo inventó este hombre. No, hombre, este hombre tenía avión privado, yates, tenía dinero, no sabes. Todo eso lo llevó al alcoholismo y a la prepotencia y a todo lo que tú quieras, a perder todo. Hoy en día lo único que le queda son 2 maletas con ropa y una pensión de $2,500, que en Estados Unidos no le alcanza ni para comer, pues se vino para vivir para México. Con 30,000 varos, o sea, que te bien que vives aquí, ¿verdad? Pagas y comes y te la llevas padrísimo, ¿no? Y como son pensiones buenas, pues bueno. Pero perdió todo. Pero cuando tuvo lana, contrató a varios investigadores privados que rastrearan quién era su papá por todo el mundo. 3 años después, conoció a su papá. Y él dice que lo que más anhelaba en esta vida era saber quién había sido su papá. Dios le mostró que no lo buscara, que mejor su papá era Dios y que allí le parara. Y se lo dijo de muchas formas, pero él se entercó, ¿no? Se entercó y se aferró y dijo, yo tengo que conocer quién es mi papá. Y cuando lo tuvo enfrente le dijo, tú eres mi papá, mira, yo soy rico y tengo dinero porque le pagó lana, le pagó un hotel, el viaje y todo. Le dijo, ¿y tu mamá quién es? Le dijo, es Mary Gallivan. Dijo, ay, esa ramera. No, yo no soy tu papá, ella se metía con todos. ¿Qué voy a hacer yo? Nomás para esto querías, ¿cuánto me vas a dar así? Y él dice que prefería no haber nunca conocido a su papá, porque era un tratante de blancas, era un tipo de lo más despreciable, que haberlo conocido. Le costó más superar eso, porque eso lo llevó a empezar a usar drogas y empezar a irse para abajo, hasta que descubrió
que su papá es Dios. Y hoy dice que hoy que no tiene nada, ha descubierto la verdadera paz, por eso es que está en la paz, ¿no? Y que Dios es su papá y que no necesita ni riquezas, no necesita nada para ser feliz, es suficiente con tener a Dios como Padre. Por eso dice Cristo, a nadie llames Padre en la tierra. Mis hijos me aman, ¿por qué? Porque soy su papá, porque la sangre llama. El nuevo pacto es el nuevo nacimiento. Si tú no amas a Dios, tú no has nacido de nuevo. Porque si ya naciste de nuevo, por instinto vas a amar a Dios. Así es. O lo vas a odiar, o tal vez si no quieres saber nada de él y te alejas, no quieres, o sea, pero o es una o es otra. Porque en el nuevo pacto amamos a Dios porque Él nos amó primero y somos sus hijos. Entonces, no nos ordena en ningún lugar que amemos a Dios. Ese mandamiento no lo dio Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben que ese mandamiento es incompleto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo está en Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Es un mandamiento de la ley, de Moisés. No es un mandamiento de Jesús. ¿Sabías que el amar al prójimo es un mandamiento incompleto? Porque amar al prójimo es amar a aquel que te corresponde. Y la ley dice, ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Jesús mismo dijo, cuando uno le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Le dijo, te voy a dar una parábola. Un hombre cayó en manos de unos ladrones y pasó el sacerdote y se siguió de lado. El levita se acercó y lo vio y se siguió. Y después un samaritano pasó, lo cargó, lo curó, lo llevó a un mesón, dio una lana y hizo todo eso por él. ¿Quién de esos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El sacerdote es el prójimo. Si tú fueras el que cayó en manos de los ladrones, tú y yo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿El sacerdote es mi prójimo? No, no lo tengo por qué amar. No. ¿El levita es mi prójimo? No. ¿El samaritano sí? A ese sí lo amo, pero a estos los aborrezco. ¿Qué dice así? ¿Amarás a tu prójimo? Aborrecerás al que no es tu prójimo. Y Jesús dijo, bajo la gracia, ama a tu enemigo. Entonces no es un mandamiento de Jesús. Entonces, esos dos mandamientos no los dio Jesús a sus discípulos. Y hay quienes dicen que son 10. Y cuando yo estaba en la UDLA, como yo tenía beca, y la beca incluía pues casa y todo, ahí son suites, y en cada suite hay 4 cuartos, hay una sala, está de veras precioso ahí. Y en la suite de enfrente, allí estaba un seminarista que estaba a prueba porque quería ser sacerdote. Entonces, un día que yo llego, estaba él en la sala y me dice, estoy muy contento porque ya pasé la prueba y ya terminando el semestre me voy para el monasterio para que ya me prepare para ser cura. Y dije, pero es que en esa iglesia a donde vas, te están engañando. Me dijo, ¿por qué? Simple y sencillamente porque los 10 mandamientos de la ley que ellos enseñan están torcidos. Están manipulados, están cambiados. Me dice, no es cierto. Le dije, sí es cierto. Tú pregúntale a la mayoría de los cristianos. Yo les digo, ¿cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? Y dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabías que eso, amarás a Dios sobre todas las cosas, ni siquiera existe en toda la Biblia? No existe. Amarás a Dios sobre todas las cosas no es el primer mandamiento de los 10 mandamientos de la ley. Dice, ¿cómo de que no? Claro que sí, le dije. Porque no te han estado engañando siempre y te vas a meter allí para que te enseñen. Los 10 mandamientos están corrompidos. No es cierto, me dijo, sí. Es amarás a Dios sobre todas las cosas. Le dije, no dice la Biblia así. Y le dije, mira, léelo tú, Éxodo 20, el título, ¿qué dice? Los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No es amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 4. Sígueme.
no te harás imagen ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando yo le iba a decir, ahí está el segundo mandamiento, tiró la Biblia al suelo y dijo, ¡esa Biblia está endemoniada!, me dijo. Y yo recogí la Biblia y le dije, no, esta es la palabra de Dios. Me dijo, esa Biblia tiene al diablo, me dijo. Le dije, sácame tu Biblia. Y me dijo, es que no nos permiten leer la Biblia por nosotros mismos. Le dije, ¿cómo? Entonces, ¿dónde lees la Biblia? En la parroquia. El abad es el único autorizado para leerla. Y él nos dice qué páginas leer. Y cada cuando lees, todos los días me dice, pero yo y otros 10 más, vamos por turnos. ¿Y estás solo? Sí, me dijo. Pues ahora que vayas, mañana que tú vayas, abre la Biblia donde te digan, pero pues si estás solo, vete al principio. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 20, y léelo, para que veas que sí dice así. Y la que los católicos tienen es la versión Torres Amat, y esa es más violenta. Así es. Esa dice más Así fuerte. es. No, hombre, al otro día en la noche me fue a tocar. Vete, me dice, vete. Y traía una Biblia guadalupana, así con una virgen sota ahí, de Guadalupe, en la portada, nuevecita, empacada todavía, ni siquiera. La Biblia me dice, hice lo que me dijiste, y en la Biblia de la parroquia, ¿qué crees? Esa Biblia también está endemoniada. Ay, qué lindo. Porque yo había leído Amarás a Dios sobre todas las cosas, y ahí dice, ahí dice que no hay que rezarle a las estatuas ni a las imágenes. Pero esta Biblia sí debe estar bien, porque yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe, me dijo. Pero pues ya me da cosa. Me echas una mano y ya le abrimos. Y esa es la Biblia de Jerusalén, y esa es más violenta. Porque aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En la Biblia de Jerusalén ahí dice, no tendrás dioses de palo, ni de piedra, ni de yeso, ni de oro, ni de plata, que digas que son mi... Así más fuerte dice. No te arrodillarás ni les rezarás, porque esa, o sea, más duro, ¿no? Cuando lo leyó, sus lágrimas empezaban a caer. Le dijo, tienes razón, me han engañado. Y algunos de ustedes todavía creían que era amarás a Dios sobre todas las cosas. Te han engañado, hija, mijo, te han engañado. Aquí está, no es cierto. Es más, ve a alguna iglesia católica y copian. En todas están ahí los 10 mandamientos, en todas. En el catecismo te lo dan. Cópialo, luego compáralo, y 6 de los 10 mandamientos están torcidos. Está adulterado. Entonces Jesús tampoco dio 10 mandamientos. Entonces, ¿cuántos mandamientos dio? Vean lo que dice ahora sí Juan 14. Juan 14. ¿Amas a Cristo? Yo sé que sí lo amas. No estarías aquí si no lo amaras. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mira, si tú tienes hijos, te aseguro que amas a tus hijos. Pero si no sabes cómo amarlos, los vas a echar a perder. Algunos padres creen, no, yo amo a mi hijo. Yo no voy a dejar que se vaya a las drogas, ni que vaya para acá. Entonces, a la primera desobediencia le voy a dar duro. Y golpean a sus hijos tanto que les hacen un daño terrible. Porque no es a punta de latigazos que se crían a los hijos. Y los avientan a las calles y a las drogas. Pero ¿saben qué hace más daño? Consentir a los hijos. El hijo consentido es la vergüenza de su padre. Se pierde más un hijo consentido que un hijo apaleado. Mis cuates me decían, oye, qué padre, tu papá te deja fumar, te deja tomar, te lleva a las fiestas, te paga a las muchachas. Porque yo, la primera vez que mi papá me descubrió pues con el cigarro a los 14 años, me dijo, ese es igualito que yo.
¿no? Y me llevó a que yo aprendiera a tomar whisky y cerveza y eso. Para donde yo iba con él y me decían, qué padre mi papá, no, si se entera que yo fumo me mata. Si se entera que yo me embriago, tú te embriagas con tu papá y te lleva con las muchachas. Y mi papá creía que lo mejor para mí era eso. Y fíjate, desde los 14 años a los 18 yo ya estaba ya enfermo. Y a los 19 dije, ¿para qué vivo? Llegué a asquearme tanto de la vida que me quería suicidar y ya no quería vivir. Y todos mis padres decían, ¡qué padre! No, no es cierto, es mentira. Los hijos necesitamos disciplina. No salvajismo de golpes, pero tampoco, ya es lo que se te pegue la gana, ¿no? Y de eso vamos a empezar a hablar a partir de cómo educar a los hijos, cómo criar, cómo amar a nuestros hijos, pero primero tenemos que aprender a amar a Dios. Y para amar a Cristo, demostramos que amamos a Cristo a través de guardar sus mandamientos. Y si yo no conozco los mandamientos de Cristo, ¿cómo los guardo? Si yo no sé cómo educar a mis hijos, ¿cómo los educo? Aun cuando los amo, no lo sé hacer, entonces los voy a criar mal. Y aunque yo los ame, no voy a lograr lo que Dios quiere. De igual forma, yo amo a Cristo, pero a veces uno tiene sus propias ideas de cómo demostrarle el amor a Cristo, y Él nunca nos ha dicho de eso nada. Entonces, si yo lo amo como Él manda que sea amado, entonces voy a tener la bendición de su presencia y la bendición de escuchar su voz. Acabamos aquí, cerca de Apocalipsis, primera de Juan capítulo 5, cerca del primera de Juan capítulo 5. 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa esto de que sus mandamientos no son gravosos? Que no son difíciles de hacer. Les voy a poner ejemplo entre la ley y la gracia. A ver, mijo, me vas a traer, a ver, que unas papas, ¿tienes lana o no? No tienes dinero, ok. Me vas a traer unas papas Barcel y una, se llama Lalita, eso vale 4 y uno 5 pesos. 6 pesos. No, 6 pesos. 1 peso y 5 de las papas. Póngale 10. 7 pesos por todo. Ok. Y si no me los traes, te voy a castigar y te voy a encerrar. Y yo no sé, pues en el calabozo. Él va a salir y va a ver si robas y a ver qué hace, ¿no? Pues él tiene que traerme porque pues igual preferirá pues robar y salir huyendo, pero pues sabe que va a haber un castigo que le voy a dar. Esa es la ley. La gracia es esta. Ve y compra unas papas y un agua. Pero ve. Pero no, permítame. Ahora, ¿puede o no? ¿Me las das? ¿Puede o no puede? Sí. Sí puede. Ahora, esas papas no son para mí. Ni el jugo es para que te lo tomes tú. ¿Será que voy a decir, ay, voy a ir? No, voy a Pues decir. apúrale, mi chavo. Eso es tuyo, ¿eh? Eso es tuyo, quédate. Te abrimos ahí. Quédate, eso es tuyo. Y te compras después tus Pero papas y tu agua. ve también la acción, no lo creen. Exacto. Es tuyo, guárdatelo, es tuyo. O sea, dicen, ¿por qué me lo va a dar? Simplemente porque Porque la gracia es un regalo de Dios. Porque o sea, ¿qué hizo él para ganarlo? Nada. Lo Y tomó. todavía está así como, Ya, ahora, Esa es la gracia. es más, le sobra, ¿no? Para comprarse de ahí, igual quieres, pues cómprate una pluma, no sé lo que tú quieras. Ahora, yo le di una orden, cómprate unas papas y un agua, ¿no? Y le estoy dando más de lo que cuesta para que compre otras cosas. Pero él puede usar eso para comprar un cigarro, o una cerveza, o una bolsa. Invitas. O algo, pues. O sea, puede usar eso para mal. Si yo fuera Dios,
yo entonces lo llamo a cuentas. Porque está usando como libertinaje la gracia. No te costó nada, pero tienes que obedecer. Si Jesús nos manda algo, Él nos da el poder para hacerlo. Entonces, ¿cuántos mandamientos dio Jesucristo? Jesucristo dio más de 250 mandamientos. Nada más en Mateo 5, 6 y 7 hay 70 mandamientos que dio Jesús a sus discípulos. Si juntas Mateo, Marcos, Lucas, Juan y quitas todos los que se repiten, llegas a los 150 mandamientos que dio Jesucristo. Y esos mandamientos tenemos que conocerlos. Entonces, la motivación, la exhortación que yo te hago, quiero motivarte a que este domingo y el que sigue, que son de Semana Santa, que no hay nada, que es cuando la gente está como son que 3 más semanas, sensible. entonces, no 2, ¿verdad? 2. No, esta que viene, no, porque esta sí tenemos, son 2. Que está como que más sensible, ¿no? Yo quería revisar. A todos, mucho más con las 90 y tantas réplicas, 90, ya van 123 réplicas. Bueno, a que leamos, dice el burro, ¿no? Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mira, nos toman como unas 7 horas leerlos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Leámoslo y pues vayamos marcando allí qué es lo que mandó Jesús. ¿Qué es lo que mandó Jesús? ¿Qué es lo que mandó Jesús? No lo sé, márcalo con un marcador pues nuevo, con uno distinto, o ponle un asterisco, o sea, algo que, porque si no tengo los mandamientos y los guardo, no amo a Cristo, aunque yo piense que lo amo. Ahora, si los puedes escribir, muchísimo mejor. No sé si estás tratando de escribir la Biblia, no es un día para otro, pues son cosas que tenemos que estar insistiendo una y otra y otra y otra, porque si hacemos eso, entonces vamos a tener su presencia y su voz con nosotros, y vamos a ser las personas más felices y dichosas del mundo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Padre, inclinando nuestro corazón a la obediencia, Señor. No a la obediencia de lo que pensemos que es, o que nos han enseñado, o que habíamos creído por años. No estamos bajo la ley. Tú ya no nos mandas que te amemos, porque te amamos por instinto. Porque tú nos amaste primero, porque somos tus hijos y fuimos engendrados por ti. Y si alguien no te ama, Padre, que se humille, que se arrepienta, que nazca de nuevo, Señor. Porque amarte a ti, Señor, es algo que debe fluir natural, Señor, de nuestro ser. Pero no sabemos cómo amarte, empezando desde la ignorancia. Tu palabra dice que tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento, Señor. Y a tu iglesia le falta conocimiento. Te ama, pero no sabe cómo amarte, así como los padres, Señor. Yo sé que mi papá me amó, Señor, pero me echó a perder, Señor, y me hizo más daño que bien. Porque él no sabía cómo, porque nadie le había dicho. Pero hoy hemos aprendido cómo, Señor. Y hemos aprendido que obedecer tus mandamientos no es una carga, no es algo difícil, no es algo gravoso, sino que es algo que es motivo de regocijo, porque tú nos das el poder para hacerlo, Señor. Tú nos mandas, pero al mismo tiempo nos provees del poder para lograrlo, Señor. Por eso te queremos pedir, bendito Padre, que seas tú abriendo nuestros ojos en esta Semana Santa, que apartemos más tiempo ahora para leer sobre todo tus evangelios, Señor, y el Apocalipsis. Y Padre, te pedimos por este próximo domingo, que tú toques el corazón de nuestros vecinos, en San Buenaventura, en Ayotla,
aquí en Las Palmas, Señor, en Santa Bárbara, para que asistan, para que acudan, Señor, y puedan escuchar las buenas nuevas, que tú uses a mi amigo Armando, Señor, con poder, Señor, para que el testimonio que él dé, Señor, sea poderoso y efectivo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendito seas. Ahora queremos obedecerte, Señor, en comer el pan y beber de la copa, Señor, de tu sangre y de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Pues ya que estamos aquí, Ya, Señor. ya lo está repartiendo. No, pero... Ah, ya.